Bueno, saludos cordiales para todos. Yo soy licenciado Lino Trinidad Sanabria. Estoy representando en este caso a LTS Producciones y presento varios libros y varios discos. Voy a empezar con este diccionario que es el Gran Diccionario Abañé Ilustrado. Este diccionario tiene la gran virtud de que está apoyado con textos escritos nada menos que por el Ministerio de Educación y Ciencias, recomendando su uso para el caso de guaraní castellano. Y también tiene el apoyo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. También tiene el apoyo del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, del Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, que es IDELWAP, y también tiene de la Academia Diplomática y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. El diccionario consta de 736 páginas, tiene más de 20.000 palabras, entradas, como se acostumbra a decir en materia de diccionarización, y más de 75.000 acepciones tiene. Está en castellano y está en guaraní. Está editado por Ruiz Díaz Sociedad Anónima, impreso y encuadernado en Bogotá, Colombia, y va por 9 ediciones desde el año 2002, que es el año de la primera edición. Cuenta con un CD, un disco que contiene, este es el disco que contiene varias informaciones referentes al diccionario. El único diccionario guaraní castellano, castellano-guaraní, que tiene la característica de que cuenta con las aclaraciones de las categorías gramaticales y otros datos necesarios para comprender bien la naturaleza de cada palabra o cada entrada, como se acostumbra a decir en materia de diccionarización. Este diccionario contiene más de 20.000 palabras y 75.000 acepciones. Este diccionario es la versión rústica de este mismo diccionario. No tiene el disco. La tapa no es dura. La tapa es cartulina, pero plastificada también. En este caso, la misma cantidad de palabras, 20.000 palabras y 75.000 acepciones. Tiene la parte del apéndice. Esta encuadernación rústica tiene todo menos la versión que se relaciona con Paraguay, porque Paraguay en este diccionario tiene una descripción en su parte final, tiene una descripción muy importante, trae informaciones suficientemente como para poder conocer el país bien. Y con eso están estos dos diccionarios. Acá tenemos otro diccionario de menor tamaño, casi sería un diccionario de bolsillo. Tiene 400 páginas y está también con ilustración en blanco y negro. Es un diccionario también guaraní-castellano, castellano-guaraní. Y aparte tenemos este diccionario
que es mucho más grande que estos anteriores guaraní, castellano, castellano, guaraní también, porque este tiene 3 tomos. Es el diccionario Abañé escolar que le llamamos. También editada por Ruiz Díaz, Sociedad Anónima de Buenos Aires, y hecho encuadernado y impreso en Bogotá, Colombia. Este diccionario tiene también unos apéndices muy interesantes sobre varios aspectos de interés para la persona que se inicia. Es el primer diccionario que tiene la explicación de los vocablos guaraníes. De esta manera tenemos la ilustración a todo color. Esta es la ilustración a todo color que tenemos. Se observa aquí. Ocurre con este diccionario lo siguiente, que es el primer diccionario que las palabras en guaraní son explicadas en guaraní también, porque lo común en los diccionarios bilingües, le llaman diccionario bilingüe, y tiene la entrada en castellano en una sección y en otra sección la entrada en guaraní. Pero esa entrada en guaraní está explicada en castellano cada palabra. En este caso, no. En este caso, la entrada en guaraní tiene su explicación también en guaraní, que ayuda muchísimo para comprender mucho mejor y aprender el guaraní. Prosiguiendo con la revista de mis libros, quiero mostrarle este libro que se titula Las 100 mejores poesías en guaraní. Tiene esto en total una cantidad de 430 páginas y contiene 100 poesías en guaraní. Se acostumbra llamarle a un libro de esta naturaleza las 100 mejores poesías. Existen las 100 mejores poesías chilenas, en un libro las 100 mejores poesías argentinas, pero acá no hay las 100 mejores poesías paraguayas, sino las 100 mejores poesías en guaraní. Esto no es de mi autoría, pero sí es de mi edición. Yo tengo la venta exclusiva de este libro. Pedro Encina Ramos y Tata Yiguá son los autores. Ambos ya han fallecido, amigos míos. Tata Yiguá era un obispo paraguayo y un sacerdote muy avesado en la lengua guaraní, y Pedro Encina Ramos, un gran poeta popular en guaraní también. Este libro es el corpus en guaraní. La Secretaría de Política Lingüística ha determinado que este es por ahora el corpus para su utilización en cualquier tipo de investigación en la lengua guaraní. Se puede esto tomar como básico de este libro. Bueno, ahora prosiguiendo con la presentación de estos libros de mi autoría, quiero presentarles Costa Pucú. Es el único libro cuyos protagonistas son las comunidades eclesiales de base y las ligas agrarias campesinas. Narra la historia reciente de Paraguay de la época de la dictadura. Todos los paraguayos conocen lo que se ha dado en llamar la Pascua Dolorosa. Y aquí está la historia de la Pascua Dolorosa. Es una historia reciente que tendría que llegar a las escuelas, a los colegios y a las universidades como un material que narra parte de la historia reciente en nuestro país.
Por otro lado tenemos, antes Costabucú, somos 4 los coautores. Es el único libro en que yo comparto la autoría de este libro con otra gente. ¿Quiénes son estas otras personas que comparten conmigo la autoría de este libro Costabucú? Que tiene una ilustración también en blanco y negro. Son el doctor Rafael Dendia, ya fallecido, la esposa de él, la viuda de él, Rosalba Dendia, y la esposa mía, Alcira Alice Aranda. Somos los 4 coautores de este libro. Vamos a pasar a otro libro ahora, aparte de Costabucú. Tenemos acá un poemario que es de mi autoría, poemario bilingüe. Este contiene poesías en castellano y poesías en guaraní. Este tiene 219 páginas en total y varias poesías desde los primeros poemas míos en guaraní como también en castellano. Pero también tiene poemas clásicos, tradicionales en castellano de otros autores universales, de otros autores como el caso de Pablo Neruda, con poemas número 20, que tiene traducción mía al guaraní. Varios poetas universales que han escrito en castellano. Yo incluyo acá algunas poesías porque tuve la oportunidad de traducir al guaraní. Bueno, entonces, ramillete de poemas cuyo título principal es Ñe Epotí Apesá, que en guaraní es ramillete de poemas, lo que significa ramillete de poemas en guaraní. Luego tenemos Platero y yo. La que es de mi autoría es la parte de la versión guaraní, Platero Haché. Platero Haché, yo hice esta traducción de 70 capítulos nada más, no la totalidad, porque esos 70 capítulos pertenecen a la edición Príncipe, que es la primera publicación en 1914 que hizo Juan Ramón Jiménez en España. Y los 70 capítulos yo traduje en esta primera traducción de Platero y yo al guaraní. Tuvo este libro el gran honor de divulgar el idioma guaraní por todo el mundo. Ahora tengo el proyecto de publicar en forma contrastada, publicar las dos versiones, la versión guaraní y la versión castellana. Esto ya está publicado de esta forma bilingüe, se publicó cuando se cumplió los 100 años de la primera publicación de Platero y yo, una colaboración muy especial de SEADU, de la Universidad Católica, me permitió la publicación en forma bilingüe de Platero y yo, Platero Haché. Ahora sí que se puede hablar para toda Latinoamérica porque el proyecto que se encuentra en este momento todavía en Fondex, porque yo presenté el proyecto ahí para que Fondex me financie la edición de la versión completa de Platero y yo con su versión guaraní también completa. Esto más un audiolibro, porque le va a acompañar al libro impreso un disco con los 140 capítulos que contiene Platero y yo completo.
Vamos a continuar con esto. Moñe'ẽrã Guaraníme es bilingüe, guaraní-castellano. Contiene este libro una serie de cuentos cortos, hay leyendas, tiene también mitología, fábulas, todas en castellano y en guaraní. Pero tiene esto, es una edición de la Universidad Católica también, SEADUC. Tiene una característica muy importante. En esta parte, por ejemplo, se puede observar, habla de aves, de peces, batracios, reptiles, mamíferos. Es un apéndice, tiene un apéndice con toda la denominación de nuestra fauna en castellano, en guaraní y en latín, o sea, su nombre científico. Esto es muy especial, único de este tipo de libro. El apéndice que tiene en 3 idiomas de toda nuestra fauna. Aparte de eso, tengo también acá Polisíntesis Guaraní, que es un estudio científico de la lengua guaraní. Se puede denominar esto un ensayo sobre la gramática guaraní. Es muy importante Polisíntesis Guaraní porque es casi único en su género como investigación científica, research, sobre la lengua guaraní. Tiene 100 y algo de páginas. Es la edición de Intercontinental Editora. Luego tenemos acá también un libro que se titula Tarumapotí. Es un poemario exclusivamente en guaraní. Es poemario y prosario también en guaraní, totalmente en guaraní, a pesar de que tiene algún, por ejemplo, uno de los prólogos es del padre José Valentín Ayala, ya fallecido. Él escribió en castellano el prólogo de este libro. Es lo único que tiene en castellano. Tiene un prólogo también en guaraní, que es del doctor Tadeo Zaratea. Luego tengo que es uno de los últimos libros míos, y se titula Mombe Upu Mbuki Ate, conjunto de cuentos cortos, y dice acá en guaraní, Mitangüera Peguaná, es para niños y jóvenes, ilustrado también a dos colores, de esta manera, cuentos cortos con un ejercitario también en guaraní al final, pero también tiene un material sonoro, contiene todo el libro en este CD que tiene acá. Luego tenemos este libro Mombe'u, Mitamombe'u, quiero decir, está totalmente en guaraní y es la versión guaraní de unos cuentos, son los cuentos tradicionales en castellano, acá está contado en guaraní. Tiene un material sonoro también libro. 30 y pico de páginas, incluyendo ya también el ejercitario que viene al final de la página. Finalmente tenemos acá 2 libros que son encuadernados
publicados por fascículo por ABC Color, son de mi autoría. Este viene a ser un diccionario en guaraní con una ilustración interesantísima a todo color, como se puede observar acá, y aparte de eso tiene materiales en guaraní y en castellano también. Tiene en total 512 páginas totalmente ilustradas a todo color. Esto tiene un compañero que es Apuntes de Guaraní, también publicado por fascículos en ABC Color. Este solamente que está encuadernado, y este no está encuadernado. En total 512 páginas cada uno de estos tomos. Con esto terminamos la parte de la revista de los libros que van a formar parte de la feria virtual a que estamos refiriéndonos. Y vamos a concluir entonces nuestra exposición hablándoles brevemente nada más ya de algunos de los discos, muy especialmente de este que es el último disco que mi sello discográfico editó, porque es el disco hecho por López Simón antes de fallecer, con su hijo Pablo Simón. Contiene 15 temas de mi autoría en letra y en música con diferentes coautores. Luego, el otro disco importante porque fue presentado en Barcelona, en el Palacio de Pedralbes, en Barcelona. Fue presentado en la oportunidad en que yo estuve representándole al Paraguay con otros compañeros en el quinto foro iberoamericano de lenguas indígenas. Estuvimos por España y yo aproveché la oportunidad de presentar este disco con una leyenda inclusive presentado, dedicado al quinto foro de lenguas amerindias en Barcelona. Tengo acá este disco que contiene la declamación en la voz de personas expectables de nuestro medio artístico cultural en declamación. Tiene 12 temas de Platero Haché, y por otro lado tenemos este disco que es de declamación también. 15 temas declamados, 4 en castellano y 11 poesías en guaraní, declamado por Luis Argüello Dúo. Y todos de mi autoría. El disco también es de mi sello discográfico. Y con eso concluyo la presentación. Hay en total, se presenta en esta feria 18 discos de LTS Producciones, en total 18 discos, y la gran mayoría contiene solamente temas de mi autoría con la coautoría en música de otros compositores. Amuko tembia poaya poaina ko anga ha SPM teko teha ñaneñe guarani ñaipyti bombare TV peaña nemba añetente ndahai mave ambae ndahai ñande porúa hina ambuegui haupeare ñande ñaipysyro'arã ikatu haguéicha ha mamo oimehápe ñaipysyro'arã ñaneñe'ẽ guarani lomita ikatu hag̃uáicha ñamopu'ã yvate toe tojajái amoite ñande poyvi ykére pytã morotĩ hovýa ykére ñaneñe'ẽ guarani. Aguyjevetépeme. Muchas gracias y hasta pronto. Éxito a la Feria del Libro. Reitero también mi agradecimiento a la Secretaría Nacional de Cultura y a CAPEL en la persona de su presidente, el señor Francisco Monge Encina.